Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, agradeciéndoles muchísimo a todas las personas que se han suscrito al canal, que están presentes aquí. Los que no se han suscrito, pues los invito a que se suscriban para que de esta manera puedan seguir apoyando el trabajo de esta escritora bogotana. Como les he dicho ya en otras ocasiones, mi nombre es Alicia Leven, soy escritora bogotana, tengo 4 libros publicados a la fecha, soy tallerista también, estoy involucrada en este momento en lo que es la narrativa oral y entre una cosa y otra me dedico a hacer videos en esta plataforma comentándoles muchas de las cuestiones que considero muy importantes o priori, como le he llamado, cuando estamos haciendo ejercicios de creación, puntualmente de creación literaria, ¿no? Cuando hablamos de creación de poesía, creación de cuentos, como es el caso de este video, o creación de novela. A lo largo del canal van a encontrar una cantidad de videos que he realizado tratando de sintetizar en esta plataforma lo que es la creación literaria desde mi experiencia y lo que aún es más importante para mí, contarles la historia de estas personas que nos han precedido y que nos han labrado el camino de la creación literaria, ¿no? Autores de gran nombre que han dejado una huella muy profunda en lo que es la creación, y de ahí es que yo tomo, uniéndolo con mi experiencia y con el ejercicio de otras personas con las que he tenido la oportunidad de hacer talleres literarios, y pues llega al final el video para mostrarles un poco de todo esto. Les recuerdo también, aquí en la cajita de descripción les voy a dejar los enlaces donde pueden encontrar mis libros en las diferentes plataformas. Aquí en Bogotá los pueden encontrar directamente conmigo. Y aparte les cuento que muy pronto viene el lanzamiento de mis libros, el día 22 de octubre de este año. Voy a lanzar aquí en Bogotá mis libros, entonces si quieren información, por favor, comuníquense conmigo internamente. Yo también les voy a dejar aquí mi WhatsApp por si alguno quiere escribir, solicitando información frente a este lanzamiento próximo que viene. Y les cuento que sigo haciendo talleres literarios a los cuales también están total y absolutamente y cordialmente invitados, por supuesto. Talleres gratuitos los días lunes, 8 p.m. hora Colombia. Estoy haciendo actualmente el de creación de relatos precisamente, pues con la línea de videos que vengo haciendo en el canal. Y tengo un taller de creación poética en Udemy, muy asequible, muy completo, también creado por mí, autónomo, en donde les enseño a crear poesía. Bueno, y ya habiéndoles comentado los avisos parroquiales, ahora sí me voy a centrar en lo que precisamente quiero que quede claro durante el video, porque yo les he comentado en muchos momentos aquí en el canal cómo crear cuentos de acuerdo a mi experiencia y por supuesto a la experiencia de otros autores que para mí son referentes definitivamente en la creación de relatos. Sin embargo, hablando de las estructuras, ¿cómo llego yo a crear una trama visible y una trama oculta? ¿Qué es lo que un autor como Ricardo Piglia llama la columna vertebral, ¿no? O podría llamarse la columna vertebral del cuento clásico, incluso del cuento moderno en muchos momentos. Entonces, bueno, ya para centrarme en esto, cuando hablamos de las dos tramas en el relato, para los que de pronto están un poco perdidos, tendrán que volver a los videos anteriores donde les explico que todo cuento tiene 2 historias, pero no son 2 historias, y hablamos del cuento clásico en particular, no son 2 historias, una a la interpretación de lo que el lector cree que pudo haber pasado, sino son 2 historias realmente que se están desarrollando dentro de la trama. Entonces, la historia visible no tiene por qué empezar el cuento, siempre, ¿sí? Él, por ejemplo, y un ejemplo muy puntual que pone Piglia en el texto es, por ejemplo, Kafka, cuando empieza, y él habla de la anécdota de Chekhov, que yo les he hablado de la historia de un hombre que llega y está en Monte Carlo, se gana 1 millón, asumo yo que es de dólares, y luego se va a su casa y se suicida. Él dice que Kafka empezaría a contar la historia desde la historia secreta. Y entonces, de alguna manera, lo que hace Piglia es equiparar, ¿no? Equiparar cómo el autor crea la historia, por ejemplo, de la metamorfosis, y cómo haría de esta anécdota un relato. Entonces empieza a contarlo desde la historia oculta, posiblemente. Entonces él dice, empezaría a elaborar la trama desde el suicidio y contando cómo el hombre se va a suicidar, ¿cierto? Y ahí empieza a generar toda esa tensión en la narración que luego va a explicar, por decirlo así, en la trama visible de la historia. Entonces, todo depende del tipo
de autor o de escritor que tú te consideres. Y aquí por eso es importante también que ustedes mismos lean la tesis sobre el cuento de Piglia para que saquen sus propias conclusiones. Yo las he sacado a mi manera, de acuerdo también a mi estilo, a mi personalidad creativa. De acuerdo a esto, me voy a centrar en algo que menciona Piglia y es el hecho de los intersticios o espacios que deja la trama 1 y que luego yo voy a llenar con la trama 2. Pero aquí voy a hablar de algo que menciona Piglia y es los intersticios, que son los espacios que deja la trama 1 y que luego yo voy a llenar con la trama 2. Entonces, hay 3 pasos que para mí son fundamentales a la hora de empezar a crear ambas tramas. Una, tener claridad cuál es la trama 1 y cuál es la trama 2. Creo que es vital saber en dónde empiezo mi trama 1. Si voy a empezar desde la trama 1, recuerden que la trama 1, lo recomendable es que sea una trama básica donde yo no le voy a comentar demasiado al lector, si no le voy a contar mucho. Aparentemente es una trama básica en donde doy solamente algunos detalles, pero voy a dejar mucho a la imaginación del lector, que luego yo en mi trama 2, en la segunda parte de la historia, que es esa segunda historia que entra, voy a terminar por revelarle al lector. En esa primera trama debo tener claridad hasta dónde va la trama, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo que lo he hecho en varias ocasiones, que es el cuento del gato negro de Edgar Allan Poe. Cuando él empieza a contar la primera trama, en esa primera historia, la primera historia es un hombre diferente a la segunda historia, o sea, aparecen 2 personajes diferentes. En esa primera historia, el hombre es un hombre de familia al cual le gusta mucho la vida en la naturaleza, le gustan los animales, tiene una conexión muy profunda con los animales y con la vida en general. Incluso empieza a relatar desde que era niño, ¿cierto? Y hay un punto de quiebre que es donde va a entrar la trama 2. Entonces, ahí es donde uno como escritor debe decir dónde es el punto de quiebre, en donde precisamente yo voy a lograr el efecto sorpresivo que caracteriza a todos los relatos, por decirlo de alguna manera, sin contarle demasiado al lector desde el inicio. Él nos cuenta en El gato negro, bueno, que el hombre tiene ciertas características, cosas que son importantes, ¿cierto? Y que se ha llamado también, por decirlo así, núcleos pequeños o la catálisis. Y si ustedes no saben qué es eso, yo tengo un video acá, uno de los videos anteriores para que vayan atrás, paren el videito, lo vean y se pongan un poco más en contexto de qué es eso de la catálisis. Ya teniendo claro que la catálisis son esos núcleos pequeñitos, entonces ahí es donde vamos a empezar a construir. Los núcleos más grandes son las ideas principales de la historia. Voy a ponerles una historia más clásica acá, que es la de Caperucita Roja. Hay núcleos en Caperucita Roja que son las ideas principales, ¿sí? Esas imágenes específicas o fotos que son las que finalmente le dan la profundidad a la historia. Entonces, la primera, cuando ella llega donde la mamá y la mamá le tiene lista la canastica para que se la lleve a la abuela, ¿sí? Antes de eso, el escritor pudo habernos contado, por ejemplo, que Caperucita vivía en un pueblo llamado el nombre cualquiera, ¿sí? Que la niña era una niña de tal edad, que vivía con su mamá y que aparte portaba una capa de color rojo. Todos estos son detalles importantes y es lo que consideraríamos los núcleos pequeñitos o la catálisis, que es lo que se usa como pegamento entre los núcleos más grandes o ideas principales. Luego de eso, entonces, el escritor nos va a seguir pegando para llegar al siguiente núcleo, que es la siguiente idea principal. La mamá le dice a la niña que vaya a visitar a su abuela. Ese es un núcleo, lo que llamaríamos núcleo narrativo, una idea principal. Esa es la idea principal y esa es mi trama 1. ¿Listo? ¿Por qué sé que es mi idea principal? Porque eso me va a generar una consecuencia. ¿Cómo sé yo que es una idea secundaria? Porque la idea secundaria aparece casi como relleno. No quiere decir que no sea importante, pero no va a tener una consecuencia en mi historia. En ese punto, yo ya dejo que Caperucita tome la canasta, ¿cierto? Y ahora se va a dirigir al bosque. En ese momento puedo usar un núcleo pequeñito, que es cuando cuento que la niña llega al bosque, que los pajaritos están cantando, que el día está soleado, que la niña, no sé, un ejemplo, tomó un pan de la canastilla y se lo comió. Hay diferentes versiones de Caperucita, yo aquí estoy improvisando la mía. Y en un momento paro y vuelvo a crear otro núcleo grande o narrativo o idea principal. Es ahí donde entonces aparece el lobo en la escena. Ese sería mi otro núcleo narrativo y aquí todavía estoy construyendo la trama 1. Y estoy hablando de cuento clásico, no estoy siguiendo una línea aristotélica clásica de inicio, nudo y desenlace. Cuando llega el lobo, entonces ahí va a suceder algo
Por eso sé que es la idea principal. Va a haber una consecuencia siguiente a esa acción. El lobo llega, conoce a Caperucita, le pregunta para dónde va. Ese es otro núcleo. Luego voy a crear un núcleo más pequeñito, o lo que llamaríamos, lo que les decía en el otro video, la catálisis, que me va a unir con el siguiente núcleo, ¿no? Entonces, la niña habla con el lobo, y digamos que en la versión de Caperucita que yo estoy improvisando, la niña se va caminando con el lobo y le muestra a lo lejos dónde vive su abuelita, dónde queda la casa de su abuelita. Esa es una idea secundaria, ¿cierto? Pero que de igual manera sirve, y por supuesto que sirve mucho para la historia, porque nos indica que, primero, el lobo ya conoce dónde queda la casa de la abuelita. Yo todavía no sé qué va a pasar, digamos que no conociéramos la historia clásica, todavía no sabíamos qué va a pasar en la historia, pero sí, ya eso nos va a dar una idea y va a poner al lector en un contexto. Cuando ya tenemos los núcleos narrativos de la primera trama, ¿sí? Y los hemos unido con la catálisis o pegamento o núcleos pequeñitos, ahí ya decimos, bueno, hasta aquí va a ir la primera trama. ¿Por qué? Porque lo ideal es que cuando ya vaya a empezar el nudo, la parte donde empieza a generarse el conflicto, donde yo empiezo de alguna manera a hacer un quiebre de la historia que aparentemente hasta ese momento iba plana, y ahí va a pasar algo que es lo que se llama el nudo, ¿no? Donde el conflicto se hace presente en toda historia. Ahí ya puedo empezar a elaborar mi segunda trama. Es importante que de alguna manera cuando estemos buscando el punto de quiebre, busquemos que la situación que va a ocurrir permita el punto de quiebre. Me explico. En el caso del gato negro, por ejemplo, los que han leído la historia de Edgar Allan Poe, se acordarán que él empieza contándonos y llega un momento en que para en la historia, por decirlo de alguna manera, y nos dice que algo empezó a sucederle al personaje. Ahí hay un punto de quiebre. Hasta el momento la historia parece estar plana. El hombre con su familia, sus animales, había un gato llamado Plutón que le gustaba mucho y tenían cierta relación muy cercana, el gato lo acompañaba a todos lados y todo parece estar en aparente paz y armonía en la historia. Pero luego él hace una pausa, yo digo una pausa porque en realidad no la hace en lo escrito, pero sí lo hace en la mente del lector, hace un punto, genera un punto de quiebre, que es como yo lo he llamado, en donde en ese momento hay algo que va a cambiar el rumbo de la historia, pero todavía no nos dice qué es. Todavía no nos explica que le va a sacar el ojo al gato y que luego va a asesinar a su mujer, sino que en ese momento genera una tensión, ¿cierto? Que es evidente cuando uno está leyendo y empieza a decir que en un momento cuando entró ese personaje al que llama el demonio, algo pasaba en el personaje, empezó a cambiar su forma de actuar, de cómo se sentía frente a las personas con las que estaba, que los animales también ya no le agradaban tanto, y empieza a hacer un cambio brusco, fuerte en la personalidad del personaje incluso, ¿sí? Empieza a involucrar ya características más oscuras dentro del personaje, a mostrarlo como un personaje que no es tan plano como aparentemente se ve en la primera trama, ¿no? Y como él ya nos había dejado algunos huequitos, ¿qué huequitos pueden ser, digamos en este caso, en la trama que estamos hablando, la trama 1 del gato negro? Él empieza contando al principio, los que leyeron la historia, que él está en un lugar y que él sabe que lo que pasó realmente pasó y que no está loco, que está a punto de morir y que quiere contar lo que realmente sucedió. Ahí nos pone el personaje en un lugar que no sabemos cuál es. ¿Sí? Ahí ya nos está dejando un hueco claro. Uno empieza a pensar en ese momento, bueno, ¿y este personaje en dónde está? ¿Va a morir? ¿Por qué va a morir? ¿Sí? Cuando empezamos, los huecos en este caso lo podemos equiparar a lo que serían preguntas en la mente tanto del escritor como del lector, con la diferencia de que el escritor sí debe conocer las respuestas de las preguntas. ¿Listo? El lector las va a conocer más adelante cuando en la segunda trama se las vayamos revelando poco a poco. Entonces en ese momento, por ejemplo en la trama del gato negro, en esa primera parte, ahí nada más de primerazo, como le digo yo, ya el autor nos pone 3 o 4 incógnitas en la mente. Luego ya empieza a introducir, se puede llamar de esta manera, al personaje principal, desde que era un niño y cómo este personaje va creciendo con un gusto especial por los animales.
Para mí, cuando leo una historia así, pues por el momento no sé qué va a suceder, ni siquiera sé qué relación tiene el hecho de que mencione los animales, pero Poe como escritor sí sabe que la relación es importante porque él está hablando de un gato negro, no solo porque así se llama el cuento, sino porque el gato va a tener un papel fundamental en la construcción de la segunda trama. Y es lo que va a develar esa historia oculta, por decirlo de alguna manera. En ese momento parece, lo que yo les decía anteriormente, ser una historia muy tradicional de una persona a la cual le gustan los animales. Pero luego llega un momento en que él hace la pausa o para y genera el punto de quiebre y empieza a decir, bueno, esta persona que yo les había contado en la primera trama, que gustaba mucho de los animales, pero que al principio también les había dicho que se sentía acongojado, frustrado, atribulado, ¿no? Porque estaba a punto de morir, pero si está a punto de morir es porque algo pasó. Aquí ya les voy a empezar a contar qué es lo que pasó y ahí es cuando empieza a introducir el demonio, ¿no? Que es lo que causa que el hombre empiece a cambiar su forma de ser aparentemente cándida, tranquila, por una personalidad mucho más oscura y densa. Ahí ya viene la construcción de la trama 2. Y entonces en la trama 2, que es lo que llama Piglia, la trama invisible o la trama oculta, ahí es donde empiezo yo a llenar los intersticios o los vacíos o huequitos que dejé ahí o esas preguntas que yo le genero al lector, ¿no? Resulta que este hombre no era aparentemente tan bueno como parecía, ¿cierto? Sino que tenía sus cuestiones y este tal demonio, que él en realidad no lo explica, ¿cierto? Como con detalle qué es, ya uno lo toma como, bueno, puede ser esto, puede ser aquello. Empieza a cambiar la personalidad del personaje y entonces ahí aparecen nuevamente los animales, pero entonces ya no es esa relación fraternal que él tenía con los animales, sino que ahora la relación se transforma en una relación violenta y nos empieza a mostrar a este personaje como alguien violento que lastima a los animales. Él no nos dice exactamente qué les hace, ¿cierto? Pero nos dice que ya la relación empieza a volverse fuerte, brusca, violenta, incluso abusiva en contra de los animales y que llega también a pasarse a su esposa, a su mujer, que es la compañera que tiene el personaje. Y luego nos dice, bueno, y un día entonces empecé a ver a Plutón y lo estaba acariciando y entre una cosa y otra, este hombre aparentemente de la nada decide lastimar al animal y sacarle el ojo, que es lo que yo les decía a ustedes que a mí en particular me causó mucha impresión y por eso creo que lo tomo incluso como referente, porque fue un cuento que de alguna manera me muestra, aparte, la línea clásica del cuento, pero también fue muy impactante la forma en que el autor logra dar ese giro abrupto que yo no esperaba, ¿sí? Que es lo que logra la magia del relato, el darle un giro, ¿cierto? Hay autores que lo hacen desde el inicio, como les decía, y eso lo voy a explicar en los siguientes videos que voy a seguir haciendo de creación de relatos, pero sobre todo en mis talleres de creación, ahí los voy a explicar más detalladamente, si se puede decir, ¿cierto? Para no alargar demasiado esto. Bueno, y espero que este video haya sido de su agrado, que les haya ayudado mucho y les esté ayudando en la gestión de creación literaria, puntualmente cuando hablamos de creación de cuentos, de relatos cortos. Me dejen sus comentarios para saber si les ha servido, cómo la están aplicando, qué otras técnicas o qué otras teorías nos pueden servir en la creación de relatos para que todos como comunidad literaria nos retroalimentemos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Nos vemos Dios mediante en un siguiente video y como siempre les digo, recuerden que ustedes son los únicos hacedores de su propia historia, entonces escríbanse la mejor historia que puedan, háganlo día a día, sigan soñando, sigan creando y sigan aprendiendo, porque yo creo que somos todos aprendices en el camino, ¿no? Y qué bueno seguir aprendiendo y seguir disfrutando de esta vida. Que tengan un hermoso día, noche, en donde quiera que se encuentren, una bendecida semana y nos vemos en un próximo videito. Muchas gracias.